Imagina que un día te despiertas en un hospital. No recuerdas cómo llegaste ahí. Un hombre con bata blanca te dice que estás enfermo, que necesitas tratamiento, que confíes en él. Te inyectan algo. De pronto el techo empieza a derretirse, las paredes respiran. Escuchas voces que no existen. Pasas semanas, meses, quizás años en ese estado, sin saber qué es real y qué es alucinación. Cuando finalmente sales, si es que sales, ya no eres la misma persona. Tu memoria tiene agujeros, tu personalidad ha cambiado. Tienes pesadillas que no puedes explicar. Y lo peor de todo, nadie te cree. Tu propio gobierno dice que nada de eso ocurrió, que estás loco, que lo imaginaste todo. ¿Suena como el argumento de una película de terror? ¿Como una teoría conspiratoria de esas que circulan en los rincones más oscuros de Internet? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es ficción ni paranoia. Son documentos oficiales, desclasificados por el propio gobierno de Estados Unidos, que revelan uno de los programas más siniestros, más extensos, más deliberadamente malvados que cualquier gobierno democrático haya ejecutado jamás contra sus propios ciudadanos. Se llamaba MKUltra. Y lo que hicieron bajo ese nombre en clave superó las peores fantasías de cualquier escritor de ciencia ficción. Porque no estamos hablando de un experimento aislado realizado por un científico loco en un sótano. Estamos hablando de un programa sistemático, financiado con millones de dólares de tus impuestos, que duró más de 20 años, involucró a más de 150 instituciones diferentes y utilizó como conejillos de indias a miles de estadounidenses que jamás dieron su consentimiento. Prisioneros, pacientes de hospitales psiquiátricos, estudiantes universitarios, prostitutas, drogadictos, soldados, ciudadanos comunes que cometieron el error de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y la pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es si esto realmente ocurrió, porque los documentos lo prueban más allá de toda duda. La pregunta es, ¿cuántos de esos experimentos siguen siendo secreto? ¿Cuántos archivos fueron destruidos antes de que alguien pudiera leerlos? ¿Y qué está haciendo tu gobierno ahora mismo mientras tú miras este video que no sabremos hasta dentro de 50 años? Hoy vamos a entrar en los archivos que la CIA intentó destruir. Vamos a leer los testimonios de las víctimas que sobrevivieron para contarlo. Vamos a conocer a los científicos, muchos de ellos nazis reclutados después de la Segunda Guerra Mundial, que diseñaron estas torturas con precisión clínica. Y vamos a descubrir cómo las mismas universidades que hoy consideramos templos del conocimiento, hospitales que juraron primero no hacer daño, y agencias gubernamentales que supuestamente nos protegen, participaron activamente en la destrucción sistemática de mentes humanas. Al final de este viaje, vas a entender algo que cambiará para siempre cómo ves a tu gobierno. Que la línea entre democracia y tiranía no está donde te enseñaron que estaba, y que los monstruos más peligrosos no son los que se esconden en las sombras, sino los que trabajan en oficinas con aire acondicionado, cobran salarios del Estado y duermen tranquilos cada noche convencidos de que sus atrocidades son necesarias para la seguridad nacional. Antes de sumergirnos en este abismo, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. YouTube tiene la costumbre de cancelar suscripciones automáticamente, así que verifica que estés suscrito. Si quieres una experiencia sin interrupciones, considera hacerte miembro del canal y disfrutar de este contenido sin anuncios que rompen el ritmo justo en el momento más intenso. Y si este tipo de investigación te parece valiosa, apóyanos con un gracias. Cada contribución nos permite acceder a archivos históricos, traducir documentos desclasificados y traerte verdades que algunos preferirían mantener enterradas. Deja un comentario indicando desde qué país nos estás viendo. Es importante saber cuántas personas alrededor del mundo están despertando a estas realidades que trascienden fronteras, porque lo que vas a descubrir hoy no solo afectó a estadounidenses, afectó a ciudadanos de Canadá,
de Europa, y sus métodos fueron exportados a dictaduras de todo el mundo, incluyendo América Latina. Empecemos por el principio, por el momento exacto en que el gobierno de Estados Unidos decidió que estaba bien usar a sus propios ciudadanos como ratas de laboratorio. Era 1953, plena Guerra Fría, y la paranoia en Washington había alcanzado niveles casi psicóticos. La CIA estaba convencida, absolutamente convencida, de que la Unión Soviética y China habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro capaces de convertir a cualquier persona en un agente controlado, una especie de robot humano que obedecería órdenes sin cuestionarlas. ¿La evidencia de esto? Prácticamente ninguna. Pero cuando los soldados estadounidenses capturados en Corea empezaron a aparecer en televisión confesando crímenes de guerra y elogiando al comunismo, el pánico se apoderó de los servicios de inteligencia. No podían aceptar la posibilidad de que esos soldados simplemente hubieran sido torturados hasta quebrarse, o que algunos genuinamente hubieran cambiado de opinión. No, tenía que haber una explicación más siniestra. Los comunistas habían descubierto cómo controlar la mente humana. Y si ellos lo tenían, Estados Unidos necesitaba tenerlo también. El 13 de abril de 1953, Allen Dulles, director de la CIA, firmó la orden que autorizaba oficialmente el proyecto MKUltra. El memorando original, que puedes encontrar hoy en los archivos nacionales de Estados Unidos, describe el objetivo con una frialdad que hiela la sangre. Investigar el desarrollo de una capacidad en el campo de control químico, biológico y radiológico de materiales y métodos que puedan utilizarse en operaciones encubiertas para controlar el comportamiento humano. Léelo de nuevo. Controlar el comportamiento humano. No estudiarlo, no comprenderlo. Controlarlo. Como si las personas fueran máquinas que podían reprogramarse si encontrabas los botones correctos. Y para encontrar esos botones, la CIA estaba dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Y sabes quién fue puesto a cargo de este proyecto? Un hombre llamado Sidney Gottlieb, un químico que se convertiría en una de las figuras más aterradoras de la historia estadounidense, aunque su nombre raramente aparece en los libros de texto. Gottlieb era brillante, no hay duda de eso. Se había graduado con honores del Instituto Tecnológico de California y tenía un doctorado en bioquímica. Pero también era algo más, un verdadero creyente. Gottlieb estaba convencido de que el control mental era posible, que la ciencia podía encontrar la manera de borrar memorias, implantar pensamientos, crear asesinos perfectos que mataran sin recordar haberlo hecho. Y con un presupuesto virtualmente ilimitado y cero supervisión, se dispuso a probarlo. Los sujetos experimentales serían cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Pero aquí está el primer giro que nadie te cuenta en los documentales superficiales sobre MKUltra. Gottlieb no estaba trabajando solo. Y pues Siria no estaba empezando de cero. La CIA ya tenía en su nómina a docenas de científicos alemanes, muchos de ellos ex-nazis, reclutados a través de un programa secreto llamado Operación Paperclip. Estos científicos habían realizado experimentos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, experimentos que incluían tortura, drogas y técnicas de interrogatorio que habían perfeccionado en prisioneros judíos, gitanos y soviéticos. Cuando la guerra terminó, en lugar de enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad, fueron llevados silenciosamente a Estados Unidos. Sus historiales fueron limpiados y se les dio trabajo en universidades, hospitales y agencias gubernamentales. La ciencia nazi no murió en 1945, simplemente cambió de bandera. Uno de estos científicos era Kurt Blome, quien había dirigido el programa de guerra biológica nazi y había experimentado con vacunas en prisioneros de campos de concentración. Otro era Walter Schreiber, el cirujano general del ejército alemán que había supervisado experimentos médicos en Auschwitz y Dachau.
Estos hombres, que deberían haber sido ejecutados por crímenes contra la humanidad, fueron considerados demasiado valiosos para desperdiciarlos. Su conocimiento adquirido mediante la tortura y el asesinato de miles de personas inocentes fue absorbido directamente en los programas de investigación estadounidenses. Y cuando MK Ultra comenzó, sus métodos se convirtieron en la base de lo que vendría. La tortura científica nazi no terminó con Hitler, simplemente se refinó bajo supervisión americana. Esto no es teoría conspiratoria. Los documentos de Operación Paperclip fueron desclasificados en 1998 y puedes leerlos tú mismo en los archivos nacionales. Nombres, fechas, historiales falsificados, todo está ahí, documentado por el propio gobierno que durante décadas negó que algo así hubiera ocurrido. Y lo más perturbador es que estos científicos no fueron marginados ni trabajaron en secreto vergonzoso. Muchos alcanzaron posiciones de prestigio en universidades americanas, publicaron papers académicos, fueron respetados por sus colegas que no tenían idea de lo que habían hecho durante la guerra. La comunidad científica estadounidense fue infectada, literalmente, con metodología nazi, y nadie se molestó en desinfectarla porque el conocimiento que traían era considerado más valioso que la ética que habían violado para obtenerlo. Ahora, con este contexto, podemos empezar a entender la escala de lo que MK Ultra realmente fue, porque no estamos hablando de un laboratorio secreto donde un puñado de científicos locos hacían experimentos marginales. Estamos hablando de 149 subproyectos diferentes, ejecutados en 80 instituciones distintas, incluyendo 44 universidades y colegios, 15 fundaciones de investigación, 12 hospitales y clínicas y 3 prisiones: Harvard, Stanford, Columbia, MIT, hospitales donde la gente iba buscando ayuda médica, prisiones donde los reclusos no tenían ninguna capacidad de negarse. Todos fueron cómplices, consciente o inconscientemente, de lo que la CIA estaba haciendo. ¿Y qué estaban haciendo exactamente? Aquí es donde la historia se vuelve tan oscura que cuesta creer que ocurrió en un país que se proclamaba líder del mundo libre. El subproyecto 68, por ejemplo, fue ejecutado en el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá, bajo la dirección del psiquiatra Ewen Cameron. Cameron creía que podía borrar la mente de una persona y reconstruirla desde cero, como si formatearas un disco duro y le instalaras un nuevo sistema operativo. Su método era una combinación de drogas, electroshocks y algo que él llamaba conducción psíquica, que consistía en hacer escuchar a los pacientes mensajes grabados repetidos en bucle durante semanas o meses mientras estaban en coma inducido. No estoy exagerando. Semanas. Algunos pacientes fueron mantenidos inconscientes durante hasta 86 días consecutivos, mientras altavoces repetían frases como «eres una buena persona» o «tu madre te odia» miles de veces. El objetivo era destruir completamente su personalidad anterior para poder construir una nueva. Los resultados fueron exactamente lo que cualquier persona con sentido común habría predicho: devastación total. Los pacientes que sobrevivieron al tratamiento de Cameron quedaron permanentemente dañados. Muchos perdieron años de memoria, incluyendo recuerdos de su infancia, de sus familias, de quiénes eran. Algunos olvidaron cómo hablar, cómo alimentarse solos, cómo controlar sus funciones corporales. Una mujer llamada Velma Orlikov, esposa de un miembro del Parlamento canadiense, fue sometida a estos experimentos cuando buscó tratamiento para una depresión leve. Cuando finalmente terminó el tratamiento, no reconocía a su propio esposo, no recordaba los nombres de sus hijos y pasó el resto de su vida con una capacidad mental equivalente a la de un niño pequeño. Y todo esto fue pagado con dinero de la CIA, canalizado a través de fundaciones falsas para que nadie pudiera rastrear el origen de los fondos. ¿Y sabes cuántas personas pasaron por el Allen Memorial Institute durante los años en que Cameron operaba? Más de 300 pacientes documentados. ¿Cuántos dieron su consentimiento informado para ser sujetos de experimentación de la CIA? 0.
Absolutamente ninguno. Llegaban pensando que iban a recibir tratamiento psiquiátrico legítimo y terminaban como víctimas de tortura sistemática financiada por el gobierno más poderoso del mundo. Y Cameron no era un monstruo marginal operando en las sombras. Era el presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la Asociación Psiquiátrica Canadiense y de la Asociación Psiquiátrica Mundial. El hombre más respetado de su profesión estaba destruyendo mentes por encargo de la CIA, y sus colegas le daban premios mientras lo hacía. Pero el Allen Memorial Institute era solo uno de los sitios. En Lexington, Kentucky, la CIA estableció una colaboración con el Centro de Rehabilitación de Adictos, una prisión federal donde adictos a la heroína cumplían sus condenas. Ahí, bajo la supervisión del Dr. Harris Isbell, los prisioneros fueron utilizados para probar los efectos de docenas de drogas diferentes, incluyendo LSD, mescalina y sustancias experimentales que ni siquiera tenían nombre. Isbell mantenía a los sujetos drogados durante 77 días consecutivos, documentando meticulosamente cómo se deterioraban mental y físicamente. ¿Y cómo conseguía que los prisioneros participaran? Les pagaba. No con dinero, sino con la droga a la que eran adictos. Les daba heroína a cambio de dejarse experimentar. Explotaba su adicción para convertirlos en sujetos de prueba, sabiendo perfectamente que personas en estado de desesperación no pueden dar consentimiento válido para nada. Y aquí viene algo que debería hacer que tu visión del gobierno cambie para siempre. Todo esto fue legal. No legal en el sentido de que seguía las leyes existentes, sino legal en el sentido de que el gobierno había decidido que las leyes simplemente no aplicaban a sus operaciones de inteligencia. La CIA operaba bajo la doctrina de negación plausible, donde cada operación estaba diseñada de tal manera que si algo salía mal, el gobierno pudiera negar cualquier conocimiento. Los documentos se mantenían al mínimo. Los fondos se canalizaban a través de docenas de intermediarios y los científicos involucrados firmaban acuerdos de confidencialidad que los amenazaban con prisión si hablaban. Era un sistema diseñado desde el principio para ser indetectable, irrastreable y completamente impune. ¿Y cuánto duró esto? MKUltra oficialmente comenzó en 1953 y supuestamente terminó en 1973, cuando el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos del programa. 20 años de experimentación humana, y cuando finalmente alguien empezó a hacer preguntas, la primera reacción fue quemar la evidencia. Miles de documentos fueron destruidos, cajas enteras de archivos fueron trituradas y quemadas, décadas de datos sobre qué exactamente le habían hecho a cuántas personas desaparecieron en una tarde. Lo que sabemos hoy viene de unos 20 SEAL documentos que sobrevivieron por error burocrático, encontrados en 1977 en un depósito de archivos financieros que nadie se molestó en revisar cuando dieron la orden de destrucción. 20.000 documentos que sobrevivieron de un programa que generó cientos de miles. Lo que sabemos es apenas la punta del iceberg, fragmentos de un horror cuya escala completa probablemente nunca conoceremos. Pero lo que esos documentos supervivientes revelan es suficiente para entender que MKUltra no fue una aberración, un error de juicio cometido por unos pocos individuos corruptos. Fue política institucional, aprobada en los niveles más altos del gobierno, ejecutada por las instituciones más respetadas de la sociedad y encubierta sistemáticamente cuando la verdad amenazó con salir a la luz. Y si crees que todo eso quedó en el pasado, que las lecciones fueron aprendidas, que algo así no podría volver a ocurrir, lo que viene a continuación en este video va a destruir esa ilusión reconfortante. Porque los métodos desarrollados en MKUltra no desaparecieron cuando el programa fue oficialmente cancelado. Fueron exportados, refinados y utilizados en lugares que probablemente reconocerás de los titulares recientes. Pero esa es una revelación que merece su propio espacio. Y lo que vas a descubrir sobre a dónde fueron a parar esas técnicas es quizás lo más perturbador de todo.
Lo que la CIA no pudo lograr en laboratorios estériles, decidió intentarlo en las calles. Y aquí es donde la historia de MKUltra pasa de ser un escándalo científico a convertirse en algo que parece sacado de la mente de un psicópata con presupuesto ilimitado. Porque en 1955, Sidney Gottlieb aprobó uno de los subproyectos más dementes jamás concebidos por una agencia gubernamental, Operación Midnight Climax. El nombre suena a película de espías de bajo presupuesto, pero lo que ocurrió bajo ese nombre en clave fue tan real y tan depravado que cuando los detalles finalmente salieron a la luz, incluso los senadores que investigaban a la CIA se quedaron sin palabras. La operación funcionaba así. La CIA estableció una red de casas seguras en San Francisco y Nueva York, decoradas para parecer apartamentos normales, pero equipadas con espejos de una sola vía, detrás de los cuales agentes observaban y filmaban todo lo que ocurría. Luego contrataron prostitutas reales, que trabajaban para la agencia a cambio de dinero e inmunidad legal, para que llevaran clientes a estas casas. Los clientes no tenían idea de lo que les esperaba. Mientras las prostitutas los entretenían, agentes de la CIA les administraban LSD sin su conocimiento, usualmente mezclándolo en sus bebidas. Y luego observaban, filmaban, documentaban cómo estos hombres, completamente inocentes, perdían el contacto con la realidad mientras estaban en una situación sexual, sin tener la menor idea de que estaban siendo drogados por su propio gobierno. ¿El propósito oficial? Estudiar los efectos del LSD como suero de la verdad y como herramienta para comprometer a objetivos de inteligencia extranjeros. La idea era que si podían entender cómo la gente se comportaba bajo los efectos de drogas psicodélicas durante encuentros sexuales, podrían usar esa información para chantajear diplomáticos soviéticos o reclutar agentes. Pero la realidad era mucho más caótica y sádica. Los agentes a cargo de estas casas, particularmente uno llamado George Hunter White, trataba la operación como su patio de juegos personal. White era un agente veterano con problemas de alcoholismo y un gusto documentado por la violencia. En sus propios diarios, que fueron recuperados después de su muerte, escribió sobre cómo disfrutaba observar a los sujetos volverse locos y cómo la operación le daba una sensación de poder que describía como adictiva. ¿Y sabes cuántos ciudadanos estadounidenses fueron drogados sin su consentimiento en estas casas? Los documentos supervivientes mencionan cientos, pero la cifra real probablemente nunca se conocerá, porque White mantenía registros deliberadamente vagos. Lo que sí sabemos es que la operación duró casi una década, de 1955 a 1964, y que durante ese tiempo, hombres normales que simplemente habían decidido contratar los servicios de una prostituta terminaron traumatizados de por vida, muchos sin jamás entender qué les había pasado esa noche. Algunos tuvieron brotes psicóticos que duraron semanas, otros desarrollaron paranoias permanentes, y ninguno, absolutamente ninguno, tuvo jamás la oportunidad de demandar, de recibir compensación o siquiera de obtener una explicación, porque oficialmente nada de esto ocurrió hasta que los documentos fueron desclasificados décadas después, cuando la mayoría de las víctimas ya habían muerto. Pero Midnight Climax al menos utilizaba adultos, por depravado que fuera el concepto. Lo que viene ahora es algo que debería hacerte cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad institucionalizada cuando no tiene límites ni supervisión. Porque MKUltra no se limitó a experimentar con adultos. Hay evidencia documentada de que niños fueron utilizados como sujetos de prueba. Y no estoy hablando de adolescentes que pudieran pasar por adultos, estoy hablando de niños pequeños, algunos de apenas 4 años de edad, sometidos a procedimientos que solo pueden describirse como tortura sistemática. El caso más documentado ocurrió en el Hospital Estatal de Vermont, donde un psiquiatra llamado Robert Hyde, financiado por la CIA a través de MKUltra, administró LSD a pacientes psiquiátricos durante años. Entre esos pacientes había niños institucionalizados, muchos de ellos huérfanos o abandonados por sus familias, que no tenían a nadie que los protegiera o preguntara qué les estaban haciendo. Los registros del hospital, parcialmente recuperados por investigadores décadas después, muestran que a estos niños se les administraron drogas alucinógenas repetidamente, se les sometió a electroshocks y se les mantuvo en aislamiento durante periodos prolongados. Todo en nombre de la ciencia. Todo pagado con dinero público, todo completamente legal, porque nadie estaba vigilando. Y Vermont no era el único lugar. Investigaciones posteriores han encontrado indicios de experimentación con menores en instituciones de Florida, Maryland y California.
La dificultad para documentar estos casos radica precisamente en que los sujetos eran niños sin familia, sin voz, sin nadie que los buscara cuando desaparecían o morían. Eran, en el lenguaje frío de los documentos de la CIA, poblaciones descartables, seres humanos cuyas vidas importaban tan poco que podían ser usados y destruidos sin consecuencia. Y esta no era la decisión de un científico loco actuando solo, era política institucional, aprobada en memorandos que especificaban que los sujetos ideales eran aquellos que no serían extrañados si algo salía mal. Aquí es donde necesito hablarte de alguien cuyo nombre probablemente reconoces, pero cuya conexión con MK Ultra casi nadie conoce: Ted Kaczynski. Sí, el Unabomber, el terrorista que durante casi 2 décadas envió bombas por correo, universidades y aerolíneas, matando a 3 personas e hiriendo a otras 23. Kaczynski fue capturado en 1996 y está cumpliendo cadena perpetua. Los medios lo retrataron como un genio loco, un matemático brillante que se había vuelto ermitaño y había desarrollado una ideología antitecnología que lo llevó a matar. Pero lo que casi nunca se menciona es que Ted Kaczynski fue sujeto de experimentación de MK Ultra cuando era estudiante en Harvard. Entre 1959 y 1962, cuando Kaczynski tenía apenas 16 años y era el estudiante más joven de su clase en Harvard, fue reclutado para participar en un estudio psicológico dirigido por el Dr. Henry Murray. Murray era una leyenda en el campo de la psicología. Había trabajado para la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollando técnicas de evaluación de personalidad, y después de la guerra comenzó a recibir financiamiento de la CIA para continuar sus investigaciones. El estudio en el que Kaczynski participó, conocido informalmente como el experimento de Murray, era oficialmente una investigación sobre respuestas al estrés. La realidad era mucho más siniestra. Durante 3 años, Kaczynski fue sometido semanalmente a lo que solo puede describirse como abuso psicológico deliberado. El procedimiento era el siguiente: se le pedía que escribiera un ensayo detallando sus creencias personales más profundas, sus sueños, sus miedos, su filosofía de vida. Laura era llevado a una habitación donde un interrogador hostil procedía a destruir sistemáticamente todo lo que había escrito, ridiculizando sus ideas, atacando su carácter, haciéndolo sentir estúpido e insignificante. Las sesiones duraban horas y estaban diseñadas específicamente para provocar máximo estrés psicológico. Y todo era filmado, con cámaras enfocando el rostro de Kaczynski para capturar cada mueca de dolor, cada momento de humillación. ¿Por qué hacían esto? Según los documentos, el objetivo era estudiar cómo las personas respondían a interrogatorios hostiles, información que supuestamente sería útil para entrenar espías que pudieran resistir técnicas de interrogatorio enemigas. Pero el efecto en Kaczynski fue devastador. Compañeros de clase que lo conocieron antes y después del experimento describen un cambio radical en su personalidad. Antes era tímido pero sociable, brillante y con un futuro prometedor. Después se volvió cada vez más aislado, paranoico, incapaz de formar relaciones humanas normales. Se retiró de la sociedad, vivió como ermitaño durante décadas y eventualmente canalizó su rabia en una campaña terrorista que duró 18 años. ¿Estoy diciendo que MK Ultra creó al Unabomber? No directamente. Kaczynski claramente tenía predisposiciones que existían antes del experimento. Pero lo que sí estoy diciendo, y lo que los documentos respaldan, es que un programa financiado por la CIA sometió a un adolescente vulnerable a años de tortura psicológica deliberada, y que ese adolescente creció para convertirse en uno de los terroristas domésticos más notorios de la historia estadounidense. La conexión está documentada. Harvard admitió la existencia del estudio. Los archivos de Murray muestran que recibía financiamiento de la CIA. Y sin embargo, cuando se juzgó a Kaczynski, nada de esto fue considerado como atenuante. El gobierno que había participado en su destrucción psicológica lo juzgó como si fuera el único responsable de lo que se había convertido. Y Kaczynski no era el único estudiante de Harvard sometido a estos experimentos. Fueron 22 en total, todos reclutados entre los estudiantes más jóvenes y vulnerables, todos sometidos al mismo protocolo de abuso psicológico sistemático. ¿Qué pasó con los otros 21? Algunos desarrollaron problemas de salud mental que los persiguieron toda la vida. Otros lograron superar la experiencia, aunque muchos reportaron efectos duraderos décadas después. Y algunos simplemente desaparecieron de los registros, sus destinos desconocidos, sus historias nunca contadas. Harvard nunca se disculpó formalmente.
Nunca ofreció compensación. Nunca admitió que había permitido que la CIA utilizara a sus estudiantes como conejillos de indias. La institución que supuestamente representa la excelencia académica y la integridad intelectual fue cómplice directa de tortura psicológica y actuó como si nada hubiera pasado. Pero dejemos Harvard por un momento y hablemos de algo que hace que todo lo anterior parezca casi menor en comparación. Porque si los experimentos en universidades y hospitales eran horribles, lo que ocurría en las prisiones federales era absolutamente demoníaco. En la Penitenciaría Federal de Atlanta, en la prisión de Holmesburg en Filadelfia y en docenas de otras instituciones carcelarias, prisioneros fueron utilizados sistemáticamente para experimentos que habrían violado las convenciones de Ginebra si se hubieran realizado en prisioneros de guerra. Pero estos eran ciudadanos estadounidenses, convictos que habían perdido sus derechos y, por lo tanto, en la lógica del gobierno, podían ser tratados como material biológico descartable. El doctor Albert Klickman, un dermatólogo de la Universidad de Pensilvania, condujo experimentos en Holmesburg durante más de 20 años con financiamiento parcial de la CIA y el ejército. Klickman veía a los prisioneros literalmente como acres de piel disponibles para experimentación. Les inyectaba dioxina para ver cuánto podía absorber la piel humana. Les aplicaba productos químicos experimentales que causaban ampollas, quemaduras y cicatrices permanentes. Les administraba drogas psicoactivas y documentaba sus colapsos mentales. Y todo esto era considerado perfectamente aceptable porque los prisioneros supuestamente habían consentido a cambio de pequeñas compensaciones económicas. El hecho de que ese consentimiento viniera de personas encarceladas, desesperadas, sin acceso a representación legal y que no tenían verdadera capacidad de negarse, aparentemente no importaba. ¿Y sabes qué descubrió Klickman durante estos experimentos? Retin A, el tratamiento para el acné que probablemente has visto anunciado en televisión. Uno de los productos dermatológicos más exitosos de la historia fue desarrollado experimentando en prisioneros sin verdadero consentimiento. La compañía Johnson & Johnson hizo millones con ese producto. Klickman se hizo rico y famoso, y los prisioneros que sirvieron como sujetos de prueba, muchos de los cuales sufrieron efectos secundarios permanentes, no recibieron nada. Algunos ni siquiera sabían que habían sido parte de experimentos hasta que las investigaciones del Congreso décadas después revelaron la verdad. Y aquí viene el giro que conecta todo. Estos experimentos en prisiones no terminaron cuando MKUltra fue oficialmente cancelado. Continuaron hasta bien entrada la década de 1970, y algunos argumentan que nunca realmente terminaron, solo se volvieron más difíciles de rastrear. Porque el problema no era el programa específico, el problema era la mentalidad. La idea de que ciertas poblaciones, prisioneros, enfermos mentales, adictos, pobres, minorías, eran material humano disponible para ser utilizado en beneficio del bien común, estaba tan arraigada en la cultura institucional estadounidense que eliminar un programa no eliminaba la práctica. Simplemente la empujaba hacia las sombras, hacia rincones donde era más difícil de ver, pero igual de activa. Lo que emerge de todo esto es un patrón que debería aterrorizarte por su claridad. El gobierno de Estados Unidos, durante décadas, operó bajo la premisa de que el fin justifica los medios, que la seguridad nacional autoriza cualquier atrocidad y que ciertas personas simplemente no cuentan como seres humanos merecedores de protección. No eran errores de individuos corruptos, era política sistémica, ejecutada por instituciones que supuestamente representaban los valores más elevados de la sociedad americana. Sus universidades, sus hospitales, sus agencias de inteligencia. Y cuando finalmente fueron expuestos, la respuesta no fue justicia, fue encubrimiento, destrucción de evidencia y décadas de negación hasta que los documentos supervivientes forzaron un reconocimiento parcial que nunca incluyó verdadera rendición de cuentas. Pero todavía no hemos llegado a la parte más oscura de esta historia, porque todo lo que te he contado hasta ahora, los experimentos con LSD, la tortura psicológica, la explotación de prisioneros y niños, todo eso fue solo la fase de investigación. Lo que viene ahora es descubrir cómo esas técnicas, desarrolladas en ciudadanos estadounidenses inocentes, fueron empaquetadas, codificadas y exportadas a regímenes brutales alrededor del mundo. Cómo los manuales de tortura de la CIA, basados directamente en lo aprendido durante MKUltra, terminaron en las manos de dictadores latinoamericanos, juntas militares asiáticas y servicios de inteligencia que usaron ese conocimiento para destruir a generaciones enteras de disidentes. La historia de MKUltra no termina en 1973 cuando los archivos fueron quemados.
Eso fue solo el final del primer capítulo. El segundo capítulo se escribió con sangre en países cuyos nombres probablemente reconocerás, y las consecuencias de lo que la CIA enseñó a esos regímenes se sienten hasta el día de hoy. Existe un lugar en Fort Benning, Georgia, que durante décadas fue el secreto peor guardado de la política exterior estadounidense. Oficialmente se llamaba Escuela de las Américas. Los críticos la llamaban Escuela de Asesinos. Y lo que ocurría dentro de sus paredes era la transferencia sistemática de todo lo que MK Ultra había aprendido sobre cómo destruir mentes humanas, empaquetado en manuales de entrenamiento y enseñado a miles de militares latinoamericanos que regresaban a sus países a aplicar esas técnicas contra sus propios ciudadanos. Si alguna vez te preguntaste cómo dictaduras en Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador y docenas de otros países desarrollaron métodos de tortura tan sofisticados, tan psicológicamente devastadores, tan científicamente precisos, aquí está la respuesta. Los aprendieron de Estados Unidos, y Estados Unidos los aprendió de MK Ultra. Disqualified. La conexión no es especulación ni teoría conspiratoria. En 1996, bajo presión del Congreso, el Pentágono desclasificó los manuales de entrenamiento utilizados en la Escuela de las Américas. 7 manuales en total, con títulos como Manejo de Fuentes de Inteligencia, Terrorismo y Guerrilla Urbana y Contrainteligencia. Y lo que contenían esos manuales era un catálogo completo de técnicas de tortura, interrogatorio y destrucción psicológica que habían sido desarrolladas y perfeccionadas durante los 20 años de experimentación de MK Ultra. Privación sensorial, aislamiento prolongado, manipulación del miedo, explotación de fobias personales, uso de drogas para desorientar, amenazas contra familiares. Todo estaba ahí, documentado con la precisión de un manual técnico, listo para ser aplicado contra cualquiera que los gobiernos aliados de Estados Unidos consideraran subversivo. ¿Y sabes cuántos militares latinoamericanos pasaron por la Escuela de las Américas? Más de 60,000 entre 1946 y 2001, cuando finalmente fue cerrada y reabierta bajo otro nombre. 60,000 soldados, policías, agentes de inteligencia, entrenados en técnicas que violaban directamente las convenciones de Ginebra y los tratados internacionales de derechos humanos que Estados Unidos había firmado. Y no eran soldados rasos cualquiera. Entre los graduados de esta escuela se encuentran algunos de los peores violadores de derechos humanos del continente. Roberto D'Aubuisson, fundador de los Escuadrones de la Muerte salvadoreños. Leopoldo Galtieri, dictador argentino responsable de miles de desapariciones. Manuel Noriega, antes de que se volviera inconveniente para Estados Unidos. Hugo Banzer de Bolivia. Efraín Ríos Montt de Guatemala. La lista es un quién es quién de la brutalidad latinoamericana del siglo XX. Pero vamos a ser específicos, porque los números abstractos no capturan el horror real. Hablemos de Argentina, de lo que pasó durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. 30,000 desaparecidos. 30,000 personas que fueron secuestradas por el Estado, llevadas a centros clandestinos de detención, torturadas sistemáticamente y luego asesinadas, muchas de ellas arrojadas desde aviones al Río de la Plata mientras aún estaban vivas. ¿Y cómo torturaban los militares argentinos a sus víctimas? Con técnicas que cualquier lector de los manuales de MK Ultra reconocería inmediatamente. Camuflaje, la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, fue el centro clandestino más notorio. Los sobrevivientes, porque algunos lograron sobrevivir, han descrito lo que ocurría allí con un detalle que hiela la sangre. Los detenidos eran mantenidos encapuchados permanentemente, privados de cualquier referencia sensorial, sin saber si era de día o de noche, sin poder ver los rostros de sus torturadores. Esto es privación sensorial, técnica perfeccionada en los laboratorios de MK Ultra. Se les administraban drogas que los desorientaban, los hacían alucinar, los volvían incapaces de distinguir realidad de fantasía. Esto es manipulación farmacológica, otra técnica de MK Ultra. Se les sometía a sesiones de interrogatorio diseñadas para destruir su sentido de identidad, donde los torturadores alternaban entre violencia extrema y falsa amabilidad, creando una confusión psicológica total. Esto es exactamente lo que el Dr. Cameron hacía en Montreal, lo que Henry Murray hacía en Harvard. Y aquí está lo que conecta todo directamente. Varios de los oficiales argentinos que dirigían estos centros de tortura habían pasado por la Escuela de las Américas. No es coincidencia que sus métodos fueran tan similares a los desarrollados por la CIA.
fueron entrenados específicamente en esas técnicas. Tenían los manuales, sabían exactamente qué hacer para destruir una mente humana de la manera más eficiente posible, y lo hicieron miles y miles de veces, mientras el gobierno de Estados Unidos miraba hacia otro lado y ocasionalmente enviaba felicitaciones por el progreso en la lucha contra el comunismo. Chile cuenta una historia similar. Después del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, la dictadura de Augusto Pinochet estableció una red de centros de detención y tortura que operaba con la misma precisión metódica que los laboratorios de MKUltra. El más infame era Villa Grimaldi, una antigua casa de campo convertida en centro de exterminio donde se estima que pasaron más de 4.500 prisioneros políticos. Los métodos utilizados ahí incluían la parrilla, donde los detenidos eran atados a una estructura metálica y electrocutados repetidamente, pero también técnicas más sutiles de destrucción psicológica, aislamiento total, desorientación temporal, manipulación de la percepción mediante drogas y algo que los torturadores chilenos llamaban el submarino seco, donde se asfixiaba a las víctimas repetidamente hasta el borde de la muerte. ¿De dónde venían estas técnicas? Documentos desclasificados muestran que la DINA, la policía secreta de Pinochet, recibió entrenamiento directo de la CIA en los meses inmediatamente posteriores al golpe. Agentes estadounidenses viajaron a Santiago para asesorar a sus contrapartes chilenas sobre métodos de interrogatorio. Y esos asesores llevaban consigo décadas de conocimiento acumulado sobre cómo romper la voluntad humana, conocimiento pagado con el sufrimiento de los sujetos de MKUltra. Las víctimas de Villa Grimaldi no solo fueron torturadas por la dictadura chilena, fueron torturadas con metodología estadounidense desarrollada experimentando en ciudadanos norteamericanos inocentes. Es un círculo de horror que conecta laboratorios en Montreal con sótanos en Santiago, hospitales en Kentucky con centros clandestinos en Buenos Aires. Pero quizás el caso más documentado de transferencia directa de técnicas de MKUltra es Guatemala, durante la Guerra Civil Guatemalteca, que duró de 1960 a 1996. El ejército guatemalteco cometió lo que las Naciones Unidas posteriormente calificó como genocidio contra la población indígena maya. Más de 200.000 personas fueron asesinadas, la inmensa mayoría civiles, muchos de ellos torturados antes de morir. Y los métodos utilizados no eran improvisaciones de soldados brutales. Eran técnicas sistemáticas, aplicadas consistentemente en diferentes regiones del país, lo que indica entrenamiento centralizado y manuales estandarizados. En 1999, el presidente Bill Clinton viajó a Guatemala y emitió una disculpa formal por el papel de Estados Unidos en apoyar a las fuerzas que cometieron estas atrocidades. Pero esa disculpa no mencionaba lo más importante, que Estados Unidos no solo había apoyado a esas fuerzas, las había entrenado específicamente en las técnicas que utilizaron. Los caiviles, la unidad de élite del ejército guatemalteco responsable de algunas de las peores masacres, fueron entrenados directamente por fuerzas especiales estadounidenses. Sus comandantes pasaron por la Escuela de las Américas, y las tácticas que empleaban, que incluían tortura psicológica, mutilación y terror sistemático contra poblaciones civiles, reflejaban directamente lo que habían aprendido de sus instructores norteamericanos. Y aquí viene algo que debería hacerte reconsiderar todo lo que crees saber sobre la Guerra Fría. Estados Unidos no estaba simplemente apoyando a regímenes anticomunistas por razones ideológicas. Estaba activamente experimentando con poblaciones enteras. Los países latinoamericanos, bajo dictaduras aliadas, se convirtieron en laboratorios a escala nacional, donde las técnicas desarrolladas en MKUltra podían ser probadas en condiciones reales, con miles de sujetos, sin ninguna de las restricciones que existían incluso en los experimentos más secretos dentro de Estados Unidos. Era la fase 2 del programa, después de desarrollar las técnicas en laboratorio, probarlas en el campo. Y el campo eran países enteros, poblaciones de millones de personas, generaciones enteras traumatizadas para siempre. Los efectos de este experimento continental persisten hasta hoy. En Argentina, en Chile, en Guatemala, en El Salvador, sociedades enteras siguen lidiando con el trauma transgeneracional de lo que les fue hecho. Hijos de desaparecidos que crecieron sin saber qué pasó con sus padres. Sobrevivientes de tortura que nunca pudieron reintegrarse completamente a la vida normal. Comunidades indígenas diezmadas que perdieron no solo personas, sino conocimientos, tradiciones, lenguas completas.
Y todo esto fue posible porque un programa llamado MK Ultra desarrolló las herramientas y una institución llamada Escuela de las Américas las distribuyó como si fueran mercancía, como si destruir mentes humanas fuera simplemente otra técnica militar que podía enseñarse en un curso de 6 semanas. Pero la exportación del horror no se limitó a América Latina. Las técnicas de MK Ultra viajaron a Vietnam, donde el programa Phoenix de la CIA utilizó tortura sistemática e interrogatorio brutales contra sospechosos de ser simpatizantes del Viet Cong, resultando en más de 20.000 muertes documentadas y probablemente muchas más no registradas. Viajaron a Irán, donde la SAVAK, la policía secreta del Shah, fue entrenada por la CIA y se convirtió en sinónimo de brutalidad hasta la revolución de 1979. Viajaron a Indonesia, donde después del golpe de 1965, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron masacradas con la asistencia técnica de Estados Unidos. El mapa del horror del siglo XX está marcado con las huellas digitales de MK Ultra en casi todos los continentes. ¿Y cómo respondió Estados Unidos cuando todo esto empezó a salir a la luz? Con la misma estrategia que había usado desde el principio: negación, destrucción de evidencia, y cuando eso fallaba, redefinición del problema. Después de las revelaciones del Comité Church en 1975, el Congreso supuestamente implementó controles más estrictos sobre las actividades de la CIA. Se crearon comités de supervisión, se establecieron procedimientos, se hicieron promesas de que nunca volvería a ocurrir. Pero aquí está lo que nadie te dice. Esos controles fueron diseñados por las mismas personas que habían dirigido los programas abusivos y contenían tantas excepciones y lagunas que eran prácticamente inútiles. La reforma de la inteligencia estadounidense después de MK Ultra fue un ejercicio de relaciones públicas, no un cambio real. Y la prueba de esto llegó décadas después, en un lugar cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de tortura estadounidense: Abu Ghraib. Cuando las fotografías de prisioneros iraquíes siendo abusados por soldados estadounidenses salieron a la luz en 2004, el mundo se escandalizó. Pero cualquiera que conociera la historia de MK Ultra reconoció inmediatamente lo que estaba viendo: privación sensorial, posiciones de estrés, humillación sexual diseñada para destruir la dignidad, explotación de fobias culturales y religiosas. No eran excesos de unos pocos soldados descontrolados, como intentó argumentar el gobierno de Bush. Eran técnicas documentadas, enseñadas, institucionalizadas, con una genealogía directa que se remontaba a los laboratorios de Sidney Gottlieb. El manual de interrogación Q-Bark, desclasificado en 1997, prueba esta conexión más allá de toda duda. Escrito por la CIA en 1963, en pleno apogeo de MK Ultra, este manual detalla exactamente las técnicas que aparecerían 40 años después en Abu Ghraib y Guantánamo. El uso de capuchas para crear desorientación, la manipulación de temperatura, luz y sonido, la explotación de fobias individuales, las posiciones de estrés diseñadas para causar dolor sin dejar marcas visibles. Todo está ahí, escrito en lenguaje burocrático antiséptico que intenta hacer que la tortura suene como procedimiento administrativo. Y este manual no fue destruido cuando MK Ultra fue cancelado. Siguió circulando, siendo actualizado, siendo enseñado a nuevas generaciones de interrogadores que probablemente no tenían idea de dónde venían esas técnicas ni cuántas vidas habían destruido en su desarrollo. Guantánamo, la prisión que Estados Unidos estableció en Cuba específicamente para mantener a detenidos fuera del alcance de la ley estadounidense, fue el laboratorio donde todas estas técnicas convergieron en el siglo XXI. Los informes del Senado sobre los programas de interrogatorio de la CIA, parcialmente desclasificados en 2014, revelan un catálogo de abusos que cualquier estudioso de MK Ultra encontraría familiar. Privación de sueño durante semanas, encierro en cajas diminutas, sometimiento a temperaturas extremas, ahogamiento simulado, el famoso waterboarding, que la administración Bush intentó argumentar que no era tortura, y el uso de drogas para desorientar y aterrorizar a los detenidos, técnica directamente heredada de los experimentos con LSD de 50 años antes. Lo más perturbador de todo esto no es que ocurriera, es que sigue siendo legal. Ningún funcionario de alto nivel de la CIA o del gobierno de Bush fue jamás procesado por estos crímenes. La tortura fue redefinida semánticamente como técnicas de interrogatorio mejoradas y declarada legal mediante memorandos secretos escritos por abogados del Departamento de Justicia.
Y cuando Obama llegó al poder prometiendo cerrar Guantánamo y acabar con la tortura, la prisión siguió abierta y los manuales siguieron existiendo, simplemente clasificados en niveles más altos de secreto. El sistema que MKUltra creó no fue desmantelado, fue normalizado, incorporado tan profundamente en la estructura del Estado de Seguridad Nacional que ya ni siquiera se considera excepcional. Y aquí es donde la historia da su giro final hacia el presente, hacia ti, hacia el momento en que estás viendo este video. Porque si crees que todo esto es historia, que son cosas que pasaron hace décadas y que ya no tienen relevancia, lo que viene a continuación va a demostrarte lo contrario. Las técnicas de MKUltra no solo sobrevivieron en manuales de tortura militar, se filtraron hacia la sociedad civil de maneras que probablemente afectan tu vida diaria sin que lo sepas. Los mismos principios de manipulación psicológica, de explotación de vulnerabilidades cognitivas, de ingeniería del comportamiento humano, fueron adoptados por industrias que hoy controlan gran parte de tu atención, tus decisiones y tu percepción de la realidad. Y los científicos que desarrollaron esas aplicaciones, algunos de ellos tienen conexiones directas con los programas de investigación financiados por la CIA. Pero esa revelación merece su propio espacio, porque lo que vas a descubrir sobre quién heredó realmente el legado de MKUltra va a cambiar cómo ves tu teléfono, tus redes sociales y la pantalla misma en la que estás viendo este video. En 1970, un joven psicólogo llamado B.J. Fogg estaba obsesionado con una pregunta que lo consumía. ¿Cómo puedes hacer que alguien haga algo que no quiere hacer sin que se dé cuenta de que lo está haciendo? No era una pregunta abstracta ni filosófica. Fogg quería respuestas prácticas, técnicas específicas, métodos que pudieran aplicarse a escala masiva. Y para encontrar esas respuestas, estudió todo lo que pudo sobre persuasión, manipulación y control del comportamiento, incluyendo, según sus propias citas académicas, la investigación financiada por agencias gubernamentales durante las décadas anteriores. Investigación que, aunque él no lo mencionaba explícitamente, incluía los hallazgos de MKUltra sobre cómo explotar las vulnerabilidades psicológicas humanas. Fogg, eventualmente, fundó el Laboratorio de Tecnología Persuasiva en la Universidad de Stanford, el mismo Stanford que había recibido financiamiento de la CIA durante los años de MKUltra. Y desde ese laboratorio, Fogg entrenó a una generación de diseñadores y programadores que luego fueron a trabajar para las empresas más influyentes del mundo tecnológico. Instagram, Facebook, Google, Uber, LinkedIn. Los fundadores y diseñadores principales de estas plataformas pasaron por el laboratorio de Fogg, aprendiendo lo que él llamaba captología, la ciencia de usar computadoras para cambiar el comportamiento humano sin que las personas sean conscientes de que están siendo manipuladas. ¿Te suena familiar? Porque debería. Es exactamente lo que Sidney Gottlieb quería lograr con MKUltra, controlar el comportamiento humano. La diferencia es que Gottlieb usaba drogas, electroshocks y tortura. Fogg y sus estudiantes usan algoritmos, notificaciones y diseño de interfaces. El objetivo es el mismo, hackear el cerebro humano, encontrar los botones que pueden presionarse para producir comportamientos predecibles, convertir a las personas en algo que puede ser programado. Y mientras MKUltra operaba en secreto con unos pocos miles de víctimas, las técnicas de persuasión tecnológica operan a plena luz del día con miles de millones de usuarios. Esto no es metáfora ni exageración retórica. Los propios diseñadores de estas plataformas han admitido públicamente lo que están haciendo. Asa Raskin, el inventor del scroll infinito, esa función que te permite deslizar eternamente sin llegar nunca al final de tu feed, ha dicho en entrevistas que diseñó específicamente esa función para explotar una vulnerabilidad cognitiva humana, nuestra incapacidad de detenernos cuando no hay un punto de cierre claro. Es el equivalente digital de las máquinas tragamonedas, diseñadas por psicólogos para mantener a los jugadores en un estado de trance donde siguen apostando sin darse cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Raskin ahora dice que se arrepiente de su invención, pero el scroll infinito sigue ahí, en casi todas las aplicaciones que usas, extrayendo tu atención segundo a segundo. Tristan Harris, exdiseñador ético de Google, ha sido aún más explícito. En testimonios ante el Congreso y en documentales como El dilema de las redes sociales, Harris ha explicado cómo las empresas tecnológicas emplean equipos enteros de psicólogos, neurocientíficos y expertos en comportamiento, cuyo único trabajo es encontrar maneras de hacer las aplicaciones más adictivas.
Estudian las mismas vulnerabilidades que MK Ultra estudiaba, cómo el cerebro responde a recompensas intermitentes, cómo la incertidumbre genera más engagement que la certeza, cómo el miedo a perderse algo puede mantener a una persona revisando su teléfono compulsivamente. La diferencia es que ahora tienen datos de miles de millones de usuarios para refinar sus técnicas, algo con lo que Gottlieb solo podía soñar. ¿Y sabes cómo llaman internamente a los usuarios en algunas de estas empresas? Eyeballs, globos oculares. No personas, no clientes, no usuarios siquiera. Globos oculares, unidades de atención que pueden ser capturadas, medidas y vendidas a anunciantes. Tu humanidad ha sido reducida a una métrica de tiempo de pantalla. Y todo el aparato tecnológico más sofisticado de la historia humana está diseñado para maximizar esa métrica, para mantenerte mirando, deslizando, haciendo clic durante el mayor tiempo posible, sin importar el costo para tu salud mental, tus relaciones, tu capacidad de pensar con claridad. Pero aquí es donde la conexión con MK Ultra se vuelve más que una analogía interesante. Porque resulta que algunas de las técnicas específicas utilizadas por las plataformas digitales tienen genealogías directas que se remontan a la investigación de control mental de la CIA. Tomemos el concepto de persuasión encubierta, la idea de que puedes cambiar el comportamiento de alguien sin que sea consciente de que está siendo influenciado. Este concepto fue central para MK Ultra y fue estudiado extensivamente en programas financiados por la CIA en universidades como Stanford, MIT y Harvard. Décadas después, esas mismas universidades producen los investigadores que diseñan los algoritmos de recomendación de YouTube, el feed de Facebook, el sistema de sugerencias de TikTok. O tomemos el uso de recompensas variables, la técnica de dar recompensas de manera impredecible para maximizar el comportamiento adictivo. Esta técnica fue documentada en los años 50 por el psicólogo B.F. Skinner, cuyo trabajo fue financiado parcialmente por agencias gubernamentales interesadas en control del comportamiento. Skinner demostró que las ratas presionaban una palanca con mucha más frecuencia si la recompensa venía de manera aleatoria que si venía de manera predecible. Esta misma técnica es ahora la base de cómo funcionan las notificaciones de tu teléfono, los likes en redes sociales, los matches en aplicaciones de citas. Cada vez que abres una aplicación y a veces hay algo nuevo y a veces no, está siendo sometido a un régimen de condicionamiento que fue diseñado originalmente para controlar animales de laboratorio. Y la vigilancia. No podemos hablar de la herencia de MK Ultra sin hablar de vigilancia. Uno de los componentes menos conocidos del programa era la recopilación sistemática de información sobre los sujetos, sus miedos, sus deseos, sus vulnerabilidades, sus relaciones personales. Los expedientes que la CIA mantenía sobre las personas que experimentaban eran extraordinariamente detallados, porque entre más sabías sobre alguien, más efectivamente podías manipularlo. Ahora compara eso con lo que Google sabe sobre ti, con lo que Facebook sabe, con lo que tu teléfono está registrando cada segundo del día, tu ubicación, tus búsquedas, tus conversaciones, tus fotos, tus patrones de sueño, tu ritmo cardíaco si usas un smartwatch. La cantidad de información que las corporaciones tecnológicas tienen sobre ti hace que los expedientes de la CIA durante MK Ultra parezcan notas escritas en servilletas. Saben más sobre ti de lo que tú mismo sabes. Pueden predecir tu comportamiento con una precisión aterradora. Y usan esa información no para torturarte en un sótano, sino para algo que, en cierto sentido, es peor. Para manipularte de maneras tan sutiles que nunca te das cuenta de que está pasando. Cada anuncio que ves, cada video que te recomienda el algoritmo, cada notificación que te llega en el momento justo para interrumpir lo que estabas haciendo, todo eso está calibrado usando datos sobre ti específicamente, diseñado para presionar tus botones particulares, tus vulnerabilidades individuales. ¿Y quién supervisa esto? ¿Quién se asegura de que estas técnicas no crucen líneas éticas? Esencialmente, nadie. Las empresas tecnológicas operan con la misma falta de supervisión que la CIA tenía durante MK Ultra. Se autorregulan, lo que significa que no se regulan en absoluto. Y cuando ocasionalmente algún gobierno intenta imponerles restricciones, tienen ejércitos de lobistas y abogados para diluir cualquier regulación hasta volverla inútil. El presupuesto de lobby de Google en Washington supera el de casi cualquier otra empresa. Facebook ha gastado más de $100 millones en los últimos años tratando de influir en la legislación. Están comprando la capacidad de seguir operando sin restricciones, exactamente como la CIA compró su impunidad durante décadas.
Pero espera, porque todavía no hemos llegado a lo más perturbador. Porque todo lo que te he descrito hasta ahora, la manipulación algorítmica, la explotación de vulnerabilidades psicológicas, vigilancia masiva, todo eso al menos tiene un propósito comercial comprensible: venderte cosas, mantenerte en la plataforma, monetizar tu atención. Pero hay otro nivel de esta historia que casi nadie conoce, un nivel donde las técnicas de MK Ultra no solo fueron heredadas por Silicon Valley, sino que están siendo activamente desarrolladas por las mismas agencias gubernamentales que crearon el programa original, solo que ahora con herramientas que Gottlieb ni siquiera podía imaginar. En 2013, Edward Snowden reveló la existencia de PRISM, un programa mediante el cual la NSA tenía acceso directo a los servidores de las principales empresas tecnológicas: Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo. Cada email que enviabas, cada búsqueda que hacías, cada foto que subías, todo estaba siendo copiado y almacenado por el gobierno estadounidense. Y esto no era vigilancia dirigida contra sospechosos de terrorismo, era vigilancia masiva de poblaciones enteras, exactamente el tipo de recopilación de información que MK Ultra había soñado, pero nunca pudo lograr con la tecnología de su época. ¿Y qué hace la NSA con toda esa información? Oficialmente, proteger la seguridad nacional. Pero los documentos de Snowden revelaron programas con nombres como Quantum y Foxacid, diseñados para inyectar malware en computadoras de objetivos específicos, para manipular lo que ven cuando navegan por Internet, para crear realidades digitales personalizadas donde el objetivo solo ve lo que la agencia quiere que vea. Esto ya no es vigilancia pasiva, es manipulación activa de la percepción de la realidad a nivel individual. Es MK Ultra con esteroides, operando a velocidades y escalas que habrían parecido ciencia ficción hace 50 años. Y no es solo Estados Unidos. China ha desarrollado su propio sistema de control social basado en vigilancia digital, el famoso Sistema de Crédito Social, donde cada acción de cada ciudadano es registrada y evaluada, donde tu capacidad de comprar boletos de tren o acceder a ciertos trabajos depende de tu puntuación de ciudadano. Rusia opera granjas de trolls que manipulan deliberadamente la percepción de la realidad en países occidentales, creando confusión, amplificando divisiones, haciendo que sea imposible distinguir qué es verdad y qué es propaganda. Israel vende software de espionaje como Pegasus a gobiernos de todo el mundo, permitiendo que dictadores espíen a periodistas, activistas y disidentes. El genio de MK Ultra salió de la botella hace décadas y ahora está siendo utilizado por docenas de actores diferentes, cada uno con sus propios objetivos, todos compitiendo por controlar lo que piensas y cómo te comportas. ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú en todo esto? Quedas exactamente donde quedaban los sujetos de MK Ultra, como material experimental, como recurso a ser explotado, como mente a ser influenciada sin tu conocimiento ni consentimiento. La diferencia es que los sujetos de MK Ultra no sabían que estaban siendo experimentados porque les ocultaban la verdad. Tú no sabes que estás siendo experimentado porque la verdad está escondida a plena vista, enterrada en términos de servicio que nadie lee, en políticas de privacidad diseñadas para ser incomprensibles, en algoritmos que nadie fuera de las empresas puede auditar. Cada vez que abres tu teléfono, estás entrando en un laboratorio. Cada vez que deslizas tu dedo, estás participando en un experimento. Cada vez que sientes esa urgencia de revisar si tienes notificaciones, esa ansiedad cuando no has mirado tu feed en una hora, esa incapacidad de concentrarte en una tarea sin que tu mente salte a qué estará pasando en línea, estás experimentando los efectos de técnicas de manipulación psicológica que fueron perfeccionadas torturando a personas en sótanos hace 60 años. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse, la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. Si MK Ultra fue cancelado oficialmente en 1973, pero las técnicas sobrevivieron, evolucionaron, se multiplicaron, se volvieron más sofisticadas y más omnipresentes, ¿el programa realmente terminó? ¿O simplemente cambió de forma, de operadores, de escala? Porque lo que tenemos ahora, este sistema global de vigilancia y manipulación que abarca gobiernos y corporaciones, que opera en cada dispositivo conectado a Internet, que tiene acceso a los pensamientos más íntimos de miles de millones de personas. Esto es el sueño húmedo de Sidney Gottlieb hecho realidad. Es control mental no mediante drogas y electroshocks, sino mediante algoritmos y dopamina digital. Es la destrucción de la autonomía individual no mediante tortura física, sino mediante la erosión constante de tu capacidad de prestar atención, de pensar críticamente, de distinguir realidad de ficción. Los archivos de MK Ultra fueron quemados en 1973,
Pero el programa nunca terminó. Solo se volvió ubicuo. Solo dejó de necesitar laboratorios secretos porque ahora el laboratorio es el mundo entero. Solo dejó de necesitar sujetos involuntarios porque ahora todos participamos voluntariamente, entregando nuestra atención, nuestros datos, nuestras mentes, a cambio de conveniencia y entretenimiento. Sidney Gottlieb murió en 1999, supuestamente arrepentido de lo que había hecho, pero su legado está más vivo que nunca. Cada vez que no puedes soltar tu teléfono aunque quieras, él gana. Cada vez que te sientes ansioso sin saber por qué después de una hora en redes sociales, él gana. Cada vez que tu opinión sobre algo cambia sin que puedas explicar exactamente cómo o cuándo cambió, él gana. La guerra por el control de tu mente no terminó, ni siquiera ha llegado a su fase más intensa. Y mientras tú miras este video, mientras procesas esta información, mientras decides si creerla o descartarla, algoritmos están registrando cada segundo que pasas aquí, cada pausa, cada momento donde tu atención fluctúa. Esos datos irán a servidores que alimentan sistemas de inteligencia artificial que están aprendiendo, constantemente aprendiendo, cómo capturarte mejor la próxima vez, cómo mantenerte más tiempo, cómo presionar más efectivamente tus botones psicológicos específicos. No eres el usuario de estas tecnologías, eres el producto. No eres el experimentador, eres el experimento. Y la peor parte, la parte que hace que todo esto sea tan difícil de combatir, es que en algún lugar profundo de tu cerebro, en ese lugar donde la dopamina te recompensa por cada notificación y cada like, una parte de ti no quiere que esto termine. Una parte de ti ya fue reprogramada para necesitar esto, para sentirse incompleta sin el flujo constante de estímulos digitales. MK Ultra buscaba crear sujetos que no quisieran escapar de su control. 70 años después, esa meta finalmente se logró. La jaula más perfecta no es la que tiene barrotes irrompibles, es la que convence al prisionero de que afuera no hay nada que valga la pena. Tu teléfono está en tu bolsillo ahora mismo. Puedes sentir su peso. Quizás ya estás pensando en revisarlo, en ver qué te perdiste mientras mirabas este video. Ese impulso que sientes no es tuyo, fue implantado. Y cada vez que lo obedeces se hace más fuerte.